Donald Trump dijo que le iba a dar gran apoyo a la masa cristiana de los Estados Unidos. Que él va a defender a los cristianos en cualquier parte del mundo. Donde haya un cristiano sufriendo, él va a trabajar en función de la liberación de cualquier cristiano que esté sufriendo. Bendiciones, mis amadas hermanas que nos visitan en este canal continuamente, y bienvenidos también mis hermanos y amigos que nos sintonizan. Vamos a conversar hoy un tema muy importante de un acontecer que está en la boca de todo el mundo, tanto entendidos en política como entendidos en religión. Sí, también los entendidos en economía también están pendientes de los últimos acontecimientos que tienen que ver con la elección de Donald Trump en Estados Unidos como presidente. Bueno, hoy vamos a tratar ese tema también en este canal. Vamos a reflexionar al respecto. Por lo tanto, te invito a cerrar tus ojos para que el Espíritu Santo nos ilumine en este sentido, para que podamos tener una visualización correcta de este acontecer en el mundo a la luz profética. Vamos a cerrar nuestros ojos. Querido Dios y Padre nuestro, Señor Jehová, Padre, Hijo y Espíritu Santo, gloria a ti. En este momento queremos abrir las Escrituras y te rogamos que nos hables, querido Consolador, que nos des el don del discernimiento que necesitamos para ver con claridad lo que acontece en este mundo y que está relacionado con la segunda venida de nuestro Salvador. También está relacionado con el sellamiento, Señor, que tú estás llevando a cabo entre los que se llaman tu pueblo, entre aquellos que estamos esperando la segunda venida. Bueno, Señor, gracias por escucharnos y respondernos en esta hora. Gloria a ti y gloria a Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis amados, quiero compartir con ustedes algunos artículos que han salido por la prensa que tienen que ver con la elección de Donald Trump. ¿Qué tiene que ver esta elección de Donald Trump con nosotros, los cristianos? O con nosotros, los que estamos viendo las señales del tiempo del fin. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Sobre eso vamos a analizar hoy. Fíjate cómo dice el periódico El País, 24 de julio del 2024. Vamos a ver qué nos dice esta prensa. El candidato republicano a la reelección, Donald Trump, pidió a última hora el viernes su voto a los cristianos, prometiéndoles que si le ayudaban a ser elegido en noviembre, no tendrán que volver a votar, porque su nuevo mandato solucionará todos sus problemas. Interesantísimo este dato. Vamos a seguir leyendo el artículo y luego lo comentamos. En un discurso tardío en la llamada Cumbre de los Creyentes, el expresidente subrayó: en 4 años no tendréis que volver a votar. Lo arreglaremos también que no tendréis que hacerlo. El acto había sido organizado por el grupo conservador Turning Point Action de Palm Beach, en Florida, donde está su residencia habitual. La campaña republicana rehusó explicar a la agencia Reuters la intención última de la frase. ¿A qué frase se está refiriendo? A la frase expresado por Donald Trump
que si votaban por él no tendrían que volver a hacerlo en el futuro. Bueno, la intención última de la frase, pero no parece que en su versión ampliada suscite muchas dudas. Cristianos, salid a votar solo esta vez, no tendréis que hacerlo más. 4 años más, sabéis que estará arreglado, estará bien, no tendréis que votar más. Mis hermanos cristianos, dijo Trump, os quiero cristianos, soy cristiano, os quiero, salid, tenéis que salir y votar. En 4 años no tendréis que volver a votar, lo arreglaremos tan bien que no tendréis que votar más. Así habló Donald Trump. Vamos a analizar este caso. Mis amados, el año que viene, el 2025, la Agenda 2030 declara, o los personeros de la Agenda 2030, y en este caso el Papa Francisco a la cabeza, expresa que para este 2025 debe quedar establecido y funcionando la mayoría de los acuerdos que conforman a dicha agenda. Entre esos acuerdos está el Día de Reposo Mundial, el Día de Reposo de la Tierra, el Día de Reposo Familiar, el Día de Reposo Laboral, el día que la Tierra debe descansar todas las semanas. Bueno, eso está contemplado en la Agenda 2030. Ahora, Donald Trump está invitando o estuvo invitando a los cristianos, y nótese que no estamos hablando de protestantes, evangélicos, católicos, no, cristianos. Todos son cristianos, los católicos son cristianos, los protestantes son cristianos, los evangélicos cristianos, los adventistas cristianos, todo aquel que se llame cristiano, Donald Trump lo ha invitado a que lo apoyen a él en esta campaña electoral que ya pasó. Y bueno, los invitó, como acabo de decir, a que lo apoyaran para ganar la elección. Ahora, Donald Trump dijo en meses pasados que en su mandato él iba a gobernar con los cristianos, sí, que le iba a dar gran apoyo a la masa cristiana de los Estados Unidos. Pero también en esta campaña él anunció que él va a defender a los cristianos en cualquier parte del mundo. Donde haya un cristiano sufriendo, él va a trabajar en función de la liberación de cualquier cristiano que esté sufriendo en cualquier parte de este planeta. Recordando que en los países islámicos hay cristianos que mueren por causa de su fe. En los países hinduistas también hay cristianos que son perseguidos y asesinados. En los países africanos hay cristianos también que mueren. Sus templos son destruidos. Muchos de ellos son asesinados a machetazos. Entonces Donald Trump está diciendo a los cristianos en Estados Unidos que él se va a encargar de resolver eso, que donde haya un cristiano que esté sufriendo, él se va a abocar a liberarlo, por utilizar ese término. Eso es muy interesante, y esas expresiones de Donald Trump fue productiva en su campaña, porque Donald Trump ganó las elecciones sostenido sobre el apoyo de la masa cristiana. Todos los cristianos en Estados Unidos se abocaron a votar por él. Vamos a confirmar eso. Del 4 de noviembre, pastores evangélicos de Estados Unidos promueven el voto por Trump entre los feligreses. El fin de semana anterior a las elecciones,
un pastor de Pensilvania dijo a sus feligreses que recibir a Elon Musk semanas antes había sido fenomenal en Nevada. Otro se vistió de recogedor de basura mientras instaba a su rebaño a votar a favor de Trump. Interesante. En la prensa El Mundo nos dice lo siguiente: la fuerza del voto religioso en las elecciones de Estados Unidos, Trump es como el rey Ciro. O sea, Trump está presentándose como un Mesías. Él es el Mesías que va a redimir a todos los cristianos en el mundo. Él es el Mesías que va a gobernar sostenido por la masa cristiana de Estados Unidos. Y cristianos, como dije al comienzo, son todos. Todos son cristianos. Protestantes, no protestantes, católicos, evangélicos, adventistas, todos son cristianos. Y estoy seguro que todos ellos votaron a favor de Trump. Es irónico, mis amados, que la profeta adventista aconseja a que ellos no deben votar. ¿Por qué? Porque cualquier desmán, cualquier error, cualquier agravio que haga un gobierno, si ellos han votado por ese gobierno, entonces son cómplices de esos agravios. Por eso es que aconseja a que los adventistas se mantengan alejados de las urnas electorales. De hecho, si el adventismo ha pregonado que su rey es Cristo, ¿verdad? Que el gobierno que los rige a ellos, el monarca que los gobierna es Cristo, entonces no tienen nada que estar buscando con los reyes de la tierra. El Señor dijo: dad al César lo que es del César. El mundo es del César. Las economías de este mundo son del César. Sus políticas son del César. Sus crímenes los realiza el César, los comete el César. Entonces, otro texto nos dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Sí, el Señor Jesús le dijo en una ocasión a un hombre que estaba escuchando una de sus prédicas. Cuando Jesús terminó de predicar, el hombre se acercó y le dijo: Maestro, mis padres han muerto y nos han dejado a mi hermano y a mí una herencia. Pero mi hermano no me quiere dar la parte que me corresponde. ¿Por qué tú no hablas con él para que lo convenzas y me dé mi parte? El Señor Jesús le dijo, estoy parafraseando, mi amado, le dijo que él no tenía nada que ver con ese problema, que él no había venido a resolver problemas de este mundo, él había venido a darnos la salvación. Eso es el problema al cual Jesús venía a resolver. Aplicando eso a que gran parte de la denominación que mencioné hace un momento fue a votar a los Estados Unidos haciendo caso omiso al consejo de la profeta, es irónico porque eso forma parte de la apostasía omega, el no hacer caso a la profeta en determinadas circunstancias por las cuales podamos estar atravesando. De manera que todos los que fueron a votar a favor de Trump o a favor de la otra, han caído en la apostasía omega. Y eso la profeta ya lo anunció más de un siglo atrás. Bueno, en todo caso, a Trump se le ha denominado el Mesías para este tiempo, recordando que Ciro fue el rey persa que trabajó para que el pueblo judío pudiese regresar ahora que estaba habiendo pasado el imperio babilónico, ahora estaba Persia, que había conquistado a Babilonia, y el pueblo judío
todavía estaba cautivo en Babilonia, en la capital, ahora gobernado por un rey persa. Y Ciro, entonces, encontrado en las páginas sagradas que se profetizaba acerca de él trabajó para que el pueblo judío fuese o regresase a sus tierras. En ese sentido, Ciro era un Mesías. Sí, en ese sentido, Ciro, un tipo de Cristo. Entonces ahora la población cristiana en los Estados Unidos ha declarado que Trump es un tipo de Cristo, es un Mesías, es el rey Ciro. ¿Por qué? Porque él va a liberar a los cristianos. Recordando, mi amado y amada, que todos los cristianos sobre la faz de la tierra están estrechamente vinculados por un día de adoración, que es el día de adoración que la Agenda 2030 está promocionando. Entonces, todos los cristianos en Estados Unidos, hasta aquellos que se dicen guardadores del sábado, se abocaron a llevar a Trump a la presidencia. Sí, entonces han renunciado a los principios básicos de su denominación, hablando de la que ya hablé hace un momento, han renunciado al principio básico de su religión, que es el cuarto mandamiento, y han renunciado al consejo profético o de la profeta para llevar a Trump a la presidencia. En ese sentido se unieron, hubo un ecumenismo allí, en esta elección o en estas elecciones políticas en los Estados Unidos. Los cristianos se asociaron, los cristianos se estrecharon las manos para este sentido. Muy bien, vamos a ver qué más nos dice el diario La República. Donald Trump insta a los cristianos a incrementar su participación en las elecciones. Y si él ha instado a los cristianos a incrementar su participación, por ende, los cristianos también van a incrementar su participación en el gobierno. Y cuando estén los cristianos guardadores del domingo, instalados en el gobierno, su influencia va a ir dirigida a establecer el día de reposo mundial, el día mundial de la tierra, del descanso de la tierra, de la familia, del rescate familiar. Sí, ellos van a instaurar ese día de reposo, porque ya lo intentaron siglos atrás en sus diferentes estados, solamente que esa ley quedó archivada y no se promulgó como ellos esperaban, pero ahora van a volver a intentarlo y Trump les ha prometido que ellos gobernarían junto con él. Muy bien, como Trump ha dicho que él es cristiano y los ha llamado a todos mis hermanos cristianos, yo soy cristiano, entonces la influencia del mundo cristiano va a establecer ese día de reposo mundial. Sí, comenzando en Estados Unidos. La profecía nos dice que cuando Estados Unidos lo haya hecho, entonces las demás naciones cristianas del mundo van a seguir su ejemplo. Muy bien, el titular del autor, Trump dijo en la multitud reunida que para derrotar al presidente Joe Biden necesitaba que se presentaran en mayor número que nunca. Los evangélicos y los cristianos no votan tanto como deberían. No sé si lo saben, dijo Trump. Van a la iglesia todos los domingos, pero no votan. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos su tradición es muy diferente a la tradición de las naciones europeas y de las naciones latinoamericanas. Es muy diferente.
Tan diferente es que en Estados Unidos se puede votar por la web, ¿verdad? En Estados Unidos se llevan las urnas electorales a la playa, al mercado, en cualquier lado, para facilitar esa situación o esa labor. Es muy diferente. Es tan diferente que algunos de ellos, o en una gran mayoría, entienden que el sistema político de los Estados Unidos no requiere que cada ciudadano se aboque en forma estricta a votar por X o tal. Tan diferente es que es la costumbre de los norteamericanos elegir al presidente 2 veces. Esa es su costumbre. Curiosamente, a Donald Trump no se eligió por segunda vez en su primer mandato. Pero lo curioso sigue, que habiendo tenido Donald Trump o habiendo sido despreciado en esa segunda elección a la cual él estaba optando para ser reelegido, pero ganó Biden. Ahora, ¿por qué no ganó? Porque el pueblo norteamericano no lo consideraba apto para esa segunda ronda o esa segunda presidencia. Pero ¿cómo es que 4 años después votan por él nuevamente, habiéndolo despreciado? Entonces nosotros podemos ver la mentalidad del norteamericano en este sentido. Es muy diferente el pueblo norteamericano a los otros pueblos cristianos del mundo. Muy bien. ¿Por qué los evangélicos de Estados Unidos apoyan a Donald Trump pese a sus escándalos? Es lo que les estoy comentando. Esto lo va a explicar el pastor latino que lo asesora. Fíjate. El reverendo Samuel Rodríguez tiene una explicación simple para uno de los datos más llamativos que muestran las encuestas políticas en Estados Unidos: el sólido apoyo evangélico al presidente Donald Trump. Trump ha hecho más por el movimiento evangélico que cualquier otro presidente desde la época de Ronald Reagan, afirma en entrevista con BBC Mundo Rodríguez, miembro de un pequeño grupo de evangélicos que asesoran informalmente a Trump. Entonces, los evangélicos o el mundo protestante o el mundo cristiano ya ha estado metido en la agenda electoral. No van a entrar a la agenda presidencial, sino que ya estuvieron en la agenda electoral asesorando a Donald Trump. De manera que cada palabra que ha dicho Donald Trump, como por ejemplo, mis hermanos cristianos, yo soy cristiano, esas palabras fueron colocadas en la boca de Donald Trump. Y si las palabras fueron colocadas en su boca, también el decreto del día de reposo mundial también va a ser colocado no solo en su boca, sino en su mano para que él lo firme. Porque en la campaña Donald Trump les ha asegurado o les ha prometido que ellos gobernarían junto con él. Muy bien, en este sentido, mi amado, ahora vamos a ver lo que nos dice la profeta que el gremio adventista ha pasado por alto. Eventos de los últimos días. Todo el mundo apoyará la legislación dominical. Los malos, es decir, los opuestos a la ley de Dios, declaraban que ellos tenían la verdad, que los milagros sucedían entre ellos, que los ángeles del cielo bajaban y caminaban con ellos, que entre ellos se hacía con gran poder señales y prodigios,
y que este era el milenio temporal que habían estado esperando por tanto tiempo. Esto es lo que el mundo cristiano va a aducir dentro de poco. El mundo entero estaba convertido. El mundo entero se va a hacer cristiano todo, hermano. Y en armonía con la ley del domingo. Alguien dirá, cuando yo he dicho muchas veces que el mundo va a ser cristiano, ingenuamente alguien dice amén, sin conocer el contexto de esas palabras. Fíjate lo que dice acá, en armonía con la ley del domingo. El mundo cristiano, el mundo va a ser cristiano, pero en armonía con la ley del domingo. Sí, amado. De manera que nosotros no podemos decir amén, por lo menos nosotros, los que decimos que somos guardadores del sábado, del cuarto mandamiento. No podemos decir amén cuando alguien dice que el mundo va a ser cristiano. Por lo tanto, si nosotros los guardadores del sábado somos celosos en ese día o por ese día, porque entendemos que el Señor nos dice a través de la pluma inspirada de Ezequiel, capítulo 20, versículo 20, ¿verdad? Que nos dice, santificad mis sábados, porque es una señal entre mí y vosotros, porque yo os santifico en ese día. Sí, estoy parafraseando el texto. Realmente el texto dice, santificad mis sábados y sean una señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová quien te santifica. Sí, entonces, nuestro Dios nos santifica es a través del día sábado, no a través de cualquier otro día de la semana. No, santifica a sus hijos a través del día sábado o en el día sábado. Ese es el día en que el pueblo se santifica. Jehová santifica a su pueblo en ese día. No nos va a santificar en día domingo. Y si tú lo sabes, ¿cómo es que te has unido en este ecumenismo político en la elección de Trump? ¿No te parece que estás haciendo caso omiso al consejo divino? ¿No te pone eso en peligro, verdad? Cuando pensamos en que estamos en un juicio divino en este momento, que tu hoja puede pasar y te van a encontrar falto, pesado en la balanza y hallado falto por estar asociándote con gremios de este mundo. Pero alguien dirá, no, yo no me he asociado con gremios. Te has asociado, amado. Has ido junto con tus enemigos, con los enemigos de la verdad, has ido a votar por un líder que tú has decidido que sea tu líder, pasando por encima de un así dice Jehová, pasando por encima del rey que dices tú que adoras. Eso es lo que has hecho. Muy bien. El mundo entero será incitado a la enemistad contra los guardadores del sábado, porque ellos no rendirán pleitesía al papado, honrando al domingo, la institución del poder cristiano. En este sentido, mi amado, Donald Trump invitó a los cristianos a que lo apoyaran. Si los cristianos lo apoyaran, ellos van a gobernar junto con Trump. Su influencia se va a sentir en ese gobierno, de tal manera que ellos van a instituir el día domingo como día de adoración. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a presentar delante de tu Dios cuando has hecho esto? La institución del poder del anticristo. Aquellos que pisotean la ley de Dios elaborarán leyes humanas que obligarán a la gente a aceptarlas. Los hombres idearán, aconsejarán, planearán lo que los demás harán. Todo el mundo guarda el domingo, dicen. ¿Y por qué este pueblo
tan numeroso no está en armonía con las leyes del país. Así que el día que guarda la cristiandad en general es el día domingo. Y como la cristiandad va a gobernar en Estados Unidos, según la promesa de Trump, entonces la cristiandad va a elevar el día domingo como el día de descanso, el día de adoración nacional, tal cual lo hizo Constantino el Grande en el Imperio Romano. Los cristianos se fusionaron con los paganos y esa nueva iglesia que surge allí, la Iglesia Católica, entonces instituye un falso día de adoración, el domingo. Y eso es lo que va a suceder en este próximo año, en el 2025, porque la Agenda 2030 lo tiene estipulado. Los cristianos en este año, en las elecciones de Donald Trump, dieron el primer paso para que eso sea posible. Quiero también compartir contigo lo que dice aquí en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 13, mira lo que dice. A partir del versículo 13. A partir del versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Porque esta bestia tenía estas características. Era semejante a un leopardo, pies de oso, su boca como de león. ¿Por qué tenía esas características? Porque este dragón, esta bestia representa a todos los imperios que se han sucedido en este mundo desde la antigüedad. Entonces, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esas 7 cabezas son los imperios que se han sucedido en este mundo. El primer imperio, el imperio babilónico. El segundo imperio, el imperio medo-persa. El tercer imperio, los griegos. El cuarto imperio, Roma imperial. El quinto imperio, Roma papal. El sexto imperio, el napoleónico, con la Revolución Francesa. Y el séptimo imperio es Estados Unidos de Norteamérica. Ya eso lo hemos estudiado y muchos lo conocen porque de eso se ha predicado por las redes sociales. Solamente hay un error en eso, que muchos tratan de colocar en estas cabezas o en estos imperios. Han sacado al imperio napoleónico, ¿verdad?, para forzar la entrada en el nuevo orden mundial, forzar la entrada de las Naciones Unidas. Pero eso va a ser un tema para otra ocasión. Por lo pronto, no podemos sacar al imperio napoleónico, porque el imperio napoleónico fue el que le dio la herida de muerte a la bestia. Y ese imperio fue el que duró el menor tiempo en este mundo. Ese imperio duró 16 años. Por eso es que dice, y durará poco tiempo. Ese imperio duró 16 años, pero le infligió la herida de muerte al papado. Por eso no podemos sacar al imperio napoleónico de este conteo. No, de esta ecuación no lo podemos sacar. Él es la sexta cabeza. Muy bien. Y la bestia que vi, el dragón que se menciona allí, representa a Satanás, que es quien gobierna cada uno de estos imperios.
Ajá. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esa cabeza fue sanada. ¿Cuándo fue sanada? El 25 de diciembre de 1991, el papado destronó a la Unión Soviética junto con los Estados Unidos. El papado se asoció con Estados Unidos para destronar o para desarticular a la Unión Soviética y derrumbar el muro de Berlín. Estamos esperando, algunos dicen que todavía la cabeza, que el papado no se ha sanado, pero sí, esa cabeza que representa al papado se ha sanado porque el papado tiene gran influencia en el mundo. Tanta influencia tiene que está estableciendo una agenda mundial que todos los gobiernos tienen que llevar a cabo a feliz término. Entonces esa cabeza ya fue sanada. Lo único que no tiene la cabeza, o lo único que no tiene ese imperio papal, es la espada. Pero Estados Unidos se está erigiendo en estas elecciones como esa espada, porque son los protestantes, es la cristiandad unida, católicos y protestantes, que han llevado a Trump a el gobierno en esta parte de la historia. Y él ha prometido, repito, gobernar con ellos, y ellos van a instituir su día de reposo mundial. Sí, y en ese momento las cosas quedarán decididas, mis amados. Vamos a ver, y adoraron al dragón. ¿Quién es el dragón? Adoraron a Satanás, ¿verdad? Cuando la herida mortal del papado sea sanada, ¿verdad? Pero ya sabemos que sí lo fue, entonces adoraron al dragón. Quiere decir que a partir de esa fecha de 1991, la cristiandad está inclinada a adorar a Satanás. Y de eso vamos a hablar en otro momento, cómo es que la cristiandad lo está adorando. Pero podemos asomar algo. En el Halloween, los cristianos adoran a Satanás. En la Navidad, los cristianos adoran a Satanás. Y adoraron al dragón que había dado autoridad al papado. Y adoraron al papado, diciendo: ¿quién como el papado y quién podrá luchar contra él? ¿Quién va a poder luchar contra el papado en esta parte de la historia, mi amado? Cuando ha adquirido gran influencia en el mundo y cuando el mundo protestante le está dando todo su apoyo en este momento y se han unido, católicos y protestantes se han unido para esto. Hay algunas denominaciones que no son protestantes, pero son cristianos. También están incluidas allí. Sí. Porque el protestantismo surgió en el siglo XVI, mejor dicho. Allí surge el protestantismo. Y el protestantismo tiene las denominaciones específicas, pero en el siglo XIX, a partir de la segunda mitad de ese siglo, surgieron otras denominaciones que son cristianas, pero que no surgieron en el siglo XVI, no son consideradas protestantes, pero son cristianas. Entre ellas podemos mencionar a los adventistas, a los testigos de Jehová, a los mormones, ¿verdad? Y otras, y a la denominación pentecostal también surgió a partir del siglo XIX. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en ella. Ahora, hemos hablado acá del poder papal que estaba gobernando durante 1260 años. Pero vamos a irnos más adelante. En el versículo 11 vamos a ver otra bestia que aparece en el mismo capítulo. Después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta bestia que está aquí representa a los Estados Unidos de Norteamérica. Sí, es un cordero, surge como un cordero, pero finalmente habla como un dragón. ¿Por qué va a hablar como un dragón? Porque cuando establezca
el día domingo como día mundial de adoración en cumplimiento de la Agenda 2030 propuesto por el papado, entonces es propiamente dicho un dragón, porque se está oponiendo a Dios con esta promulgación de una ley dominical, una ley antagónica a la ley de Dios. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Entonces, esta bestia que surge de la tierra, que representa a los Estados Unidos, ejerce toda su autoridad delante del catolicismo. El protestantismo ejerce toda su autoridad delante del papado, frente al catolicismo, ¿verdad? Ejerce toda su autoridad. ¿Y qué va a hacer ella con esa autoridad que ha adquirido? Fíjate, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Cómo van a ser los cristianos de Estados Unidos unidos? Van a hacer que la tierra adore al papado a través de la instauración del día de reposo papal. Así es como lo van a hacer. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha hecho permitir hacer en presencia del papado, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen al papado, que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Vamos a tratar de analizar este versículo. Se le permitió infundir aliento. ¿A quién se le permitió infundir aliento? ¿A quién? Se le permitió infundir aliento a la imagen. Se le permitió infundir aliento al protestantismo. Se le permitió infundir aliento al cristianismo apóstata, ¿verdad? Se le permitió infundir aliento al cristianismo apóstata que está rindiendo culto al papado, ¿verdad? Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Entonces, la bestia que representa aquí, que está representando al papado, es un sistema político religioso que está instituyendo un día de reposo mundial, ¿sí?, mediante el cual tanto ese sistema político religioso será adorado, ¿verdad?, así como el dragón también es adorado. Entonces la imagen que es otro sistema político religioso que representa al protestantismo o representa a todos los cristianos que se separaron una vez del catolicismo, pero que ahora se han unido, como en la elección de Donald Trump, se han unido para llevar a un candidato que les ha prometido gobernar, que ellos van a gobernar con él. Sí. Entonces se han unido. Los cristianos todos se han ecumenizado en estas elecciones con Trump. Se le permitió infundir aliento. ¿A quién se le permitió infundir aliento? A Satanás se le permitió que infundieran aliento a este sistema político religioso, que es el protestantismo, o que son la masa cristiana, ¿verdad?, que va a adorar a la bestia, que va a adorar al cristianismo católico. Entonces, analicemos todo este caso en forma fría, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adore. Es decir, cuando surja ahora este nuevo concepto ecuménico de cristianos unidos e instituyan su día de reposo mundial, que es con el cual se han identificado a lo largo de la historia de 2000
1000 años, con el día domingo, su día de reposo, van a matar a todo el que no la adore, el que no la acepte, el que no acepte esta nueva religión. Recordamos que ya Francisco dijo que el catolicismo está a punto de desaparecer. ¿No te parece algo extraño? ¿Verdad? Eso es como decir la otra noticia que apareció recientemente, que el Vaticano está quebrado. ¿No te parece algo extraño, sabiendo que el Vaticano conserva los grandes tesoros de la humanidad? Es el lugar donde están todos los tesoros del mundo, desde la Edad Media, allí. Y los gobiernos católicos la sostienen. ¿Cómo que está quebrado? Noticias para la nueva religión que se avecina. Recordando por qué una nueva religión, mi amado. Porque entre los islámicos, los cristianos no son aceptados. Entonces se requiere un liderazgo para unir a todas las culturas del mundo que son antagónicas, que son enemigas. Se requiere un liderazgo que no ostente una inclinación diferente. Sí, por eso sí, ahora no se llamarán católicos, se llamarán de otra forma. No lo sabemos cómo todavía qué nombre va a adquirir esa nueva religión, pero hacia allá apuntamos. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. A Satanás se le permitió que soplase aliento, que le diera vida a este sistema político religioso que se está generando, para que la imagen, para que este nuevo sistema político religioso hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, el nombre de la bestia, o el nombre de su nombre, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente su número, que es número de hombre, y su número es 666. Entonces, ahora vamos a analizar esto un poco más. Siempre muchos a lo largo de los últimos años solamente han puesto su vista sobre el papado. Sí, el papado es la bestia, el papado es el 666. Sí, es cierto. No están equivocados, pero hay que ver el trasfondo. Hay que ver quién está detrás de este sistema. Y el que está detrás de este sistema no es otro que el dragón, porque aquí dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Lo que quiere decir que quien gobierna realmente es el dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás, la serpiente antigua. Apocalipsis capítulo 12. ¿Verdad? Entonces, a Satanás se le permite que infunde aliento a estos sistemas políticos religiosos, a esta nueva religión que está a punto de comenzar. A Satanás, al dragón, se le ha permitido que le infunda aliento. ¿Por qué se le permite? Porque el plan de Dios tiene que consumarse, el misterio de la piedad tiene que consumarse, y eso forma parte de esta gran batalla cósmica entre el bien y el mal. Dios, Cristo, el Espíritu Santo no va a impedir que esto acontezca, porque el pecado tiene que terminarse. El Satanás debe ser destruido. El sistema en rebelión tiene que ser destruido. Sí, amado. Por eso es que Dios, Cristo, permite que Satanás le infunda aliento. Es decir, le dé vida a este nuevo sistema que está a punto de comenzar, que se ha venido gestando, sí, que ha estado en una forma embrionaria, pero está a punto de parir esta nueva religión que se va a establecer en el mundo. Irónicamente, los cristianos que dicen que están esperando a Cristo, que han dicho que han entregado su vida a Cristo, están recibiendo del aliento del dragón. Si no importa la denominación en la cual milites,
Sí, no importa si te has unido a este ecumenismo, pasando por encima los alertas de Jehová, pasando por encima de un así dice el Señor, entonces estás siendo marcado en tu frente o en tu mano. Estás siendo marcado en tu frente por convicción o en tu mano por conveniencia. Los cristianos, aquellos que son sabatistas o que son sabáticos, fueron con sus enemigos a esta elección por conveniencia, fueron marcados por conveniencia. Y aquellos que creen que lo que están haciendo está bien porque su religión así lo indica, ellos están siendo marcados por convicción. Sí, amado. Te pregunto, ¿qué vas a hacer en esta parte de la historia del mundo? ¿Te vas a unir definitivamente con el dragón? ¿Vas a seguir aspirando el aliento de vida que te da el dragón? ¿Sí? Porque el aliento de vida que da el dragón no es aliento de vida inmortal, sino es un aliento de zombie, un aliento de muerte. Eso es el aliento del dragón. Se le permitió al dragón infundir aliento a esta nueva religión que está a punto de nacer. El Señor nos dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es el momento de que si hemos cometido estos errores, hagamos pacto nuevamente con nuestro Dios, pacto de obediencia, pacto de sacrificio, pacto eterno, amado. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, podemos seguir analizando este caso mucho más adelante en otro programa. Por lo pronto, espero que esta reflexión te sirva de bendición. Sí, que el Señor te bendiga y te guarde. Un abrazo